Bueno, bueno. Nada, entonces vayamos empezando, como estaba agradeciendo a Status. Ujú. En verdad para mí al menos es muy, me parece bien chévere, me parece bien interesante saber de que poco a poco hay más personas que se atreven a confiar en proyectos como estos. La semana pasada tuvimos un capítulo con Daniel y con Pilar, que son dos animadores de aquí de Lima. Daniel es acá de Lima y Pilar, como tú ya conoces, Jonathan, ella es de Chile. Bien interesante porque a pesar de ser una versión piloto, ellos de los tropiezos del título como que salieron cosas bien interesantes, salieron comentarios que incluso fomentaron nuevas ideas en algunos de ellos. Entonces, creo que es eso, estos proyectos de podcast en el cual estamos tratando de conectar eh, visiones, experiencias de distintos países, de distintas disciplinas, es algo que en medio de esta situación en la que estamos países del mundo, creo que es algo que realmente nos puede dar a salir adelante, es que de alguna forma nos puede hacer sentir que estamos en un colectivo, ¿no? Así que es eso, gracias por estar en este segundo episodio y voy a comenzar a hablar un poco del trabajo de cada uno de los amigos que me acompañan hoy día. Primero nos acompaña Jonathan Machado, él es fotógrafo, cineasta, productor en México, en Monterrey. Estudié hace un tiempo con él en Cuba. Fueron 2 meses bastante interesantes de hecho compartimos muchas visiones, ¿no? Compartimos distintas perspectivas no solamente de lo que veíamos de la industria, sino también hasta de la vida, ¿no? Creo que es eso, yo admiro mucho su trabajo, sobre todo el ímpetu con el que aceptó ser parte de este proyecto, porque cuando le comenté, me envió un audio y yo dije, bueno, ya se jodió todo, ya me ha dicho que no, pero está diciendo en palabras largas, así que bueno. Pero no, al final fueron 5 minutos muy honestos, muy sinceros, y algo que yo le comenté que se va a ir viendo a lo largo del programa es que efectivamente no está equivocado de esto, ¿no? Y que ser honestos, qué mejor que ser totalmente originales en este tipo de proyectos, ¿no? Donde tratamos de crear conexiones más honestas. Él es Jonathan, ya tiene un proyecto de cortometraje, se vio en el post de Instagram, de Facebook, tiene un cortometraje que ya se está distribuyendo en festivales, se llama Móvil, y también tiene un proyecto de fotografía que se llama One Face Project, del cual yo fui parte, que en algún momento ver ahí mi retrato. Y bueno, él es Jonathan y por otra parte está amiga de Lima, muy cercana, ella es Lorena, es psicóloga con orientación en psicología, creo que sí, no sé si me estoy equivocando. Sí. Eh, y no, ella tiene actualmente un proyecto de tesis bien interesante que incluso uno de nuestros amigos también forma parte de ese proyecto de tesis, que es un estudio de tatuajes, creo que acá es es el significado de tatuarse una población de jóvenes universitarios limeños. No, Me era parece. de mi licenciatura en realidad. Ah, Pero ahora estoy haciendo otra tesis, que es sobre wow. violencia. Sí. Muy bien, no, está bien. De hecho, información que a veces a mí se me olvida. Pero Sí. bueno, es eso, es alguien que entiende mucho por el arte, por la psiquiatría, los temas culturales y así que bueno, nada, sin más que florearlos. Y ya para empezar con la conversación, primero me gustaría abrir la pregunta, obviamente cada uno puede ir presentándose un poco más de lo que yo mencioné. ¿Cómo ven esta situación? Es una pregunta un poco general, pero me parecía un poco válida. ¿Qué es lo que está pasando por meses? ¿Qué es lo que ustedes ven de manera no solamente interior, sino a nivel
no sé quién le empieza a comenzar un poco por este lado. Bueno, por mi lado, en realidad, ¿cómo veo la situación? De hecho, es un cambio, ¿no? Creo que para todos, o sea, globalmente ha sido un cambio el aislamiento, la cuarentena, justamente el título, ¿no? Crear o no crear en tiempos de cuarentena. La cuarentena y el aislamiento hace que de alguna forma busquemos conectarnos con otras personas, ¿no? Y esta vinculación tiene que ser, y como ahorita está haciendo, virtualmente, ¿no? Las formas de vincularnos, las formas de conectarnos, ¿cómo va a cambiar eso, ¿no? Más que cómo ha cambiado, ¿cuál es la consecuencia que va a tener? ¿No? Es como la gran pregunta que muchos de los psicólogos nos hacemos. No sé, Jonathan, tú. Es como, sí, es justo de esto se trata, ¿no? De preguntas genéricas, por ahí puedo tener algún... Igual Sí. responderlas a su manera, ¿no? En el que más te interesa. Por ejemplo, tu caso, Jonathan, ¿qué es lo que... Sí, no, yo pensé que iba a continuar, por eso me quedé No, esperando, dale. pero no. Wow, ha sido, yo obviamente, como lo han mencionado, esto es algo bien fuerte para todos y yo creo que lo he vivido de manera a lo mejor muy fuerte yo en lo personal, en el sentido de al inicio de año yo inicio con muchas incertidumbres, algunas ya resueltas en cuestión de lo que iba a ser, y de la nada, de mi incertidumbre personal, empiezo a ver que hay una incertidumbre mundial, ¿no? Empiezo a decir, wow, esto no era nada más mío. O sea, llegó un momento, tontamente, pero llegó un momento a pensar de, esto parece que tanto lo sentí, esta incertidumbre, que lo pasé a todo el mundo. Digo, suena muy chistoso, pero para mí fue como un golpe muy fuerte de realidad y decir, bueno, si ya estamos todos aquí, sí nos corresponde empezar a construir a partir de esto, ¿no? Digo, no hay de otra, pero creo que muchas veces no es tan obvio que hay que construir desde ahorita, ¿no? Desde la realidad que tenemos actualmente, y eso me ha generado muchas reflexiones, muchas horas de estar sentado y estar dando, a lo mejor sin llegar a lo mejor a veces a nada, ¿no? O a creer que no llego a nada y volver a empezar, ¿no? Entonces, yo así ha sido mi proceso, ¿no? Uh-huh. ¿Y en tu círculo cómo afectó eso? Pues fíjate que pues yo creo que en general la industria audiovisual en todo el mundo pues ha sido sumamente afectada, ¿no? Entonces, actualmente aquí en el estado en el que vivo, pues es igual, ¿no? Se han cancelado proyectos, se han retrasado grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que yo, la verdad, he tratado de investigar por diferentes fuentes cuál va a ser el nuevo orden en relación a, o bueno, obviamente no cuál va a ser tal cual de cuál va a ser que alguien diga cómo va a ser, sino las proyecciones, las suposiciones que se tienen en diferentes industrias y no, siento que yo lo recibo de manera muy negativa, a lo mejor, el cómo va a ser el orden en esta industria audiovisual, ¿no? Yo siento que fácilmente no se van a recuperar las grabaciones, estos rodajes que involucran mucha gente, que algunas casas productoras no van a tener los protocolos de seguridad en cuestión de salud para darle la tranquilidad a los que van a trabajar ahí, y que pues las proyecciones, toda esta exhibición de los proyectos, por decir algo, los más comerciales, mínimo en las salas de cine o en las grandes salas de cine o en las pequeñas, también va a ser no tan en corto plazo retomado, ¿no? Entonces yo lo veo casi puro negativo, pero espero
que vaya, conforme van avanzando los días, vaya tomando un poco más de camino y a lo mejor sea más claro para mí, por lo menos, qué es lo que va a deparar para esto, ¿no? Y en tu caso, Lorena, ¿qué es lo que tú crees, o bueno, ya desde una mirada más especializada, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves de que ya está o puede estar cambiando en estos momentos? Algo que sí me parece importante que también Jonathan mencionó es el tema del tiempo, ¿no? Esto por un lado, la incertidumbre, que sí, pues, o sea, de todas maneras la estamos sintiendo y con el paso del tiempo incrementa incluso, porque no encontramos una solución, ¿no? Pero como de alguna manera el tiempo nos ordena, ¿no? Creo que eso también es bastante importante en lo que estabas diciendo, Jonathan, porque de alguna manera esto del tiempo, de pensar qué voy a hacer ahorita, hay que hacer algo ahora, ¿no? En esto que tú estás diciendo, me hace pensar o cuáles son las soluciones que van a dar, o qué es lo que va a pasar, mejor dicho, ¿no? Nos ordena de alguna forma y nos calma o nos intenta calmar esa incertidumbre, ¿no? Y creo que eso por un lado, y por otro lado también veo esto de pensar en el otro, que es algo súper nuevo porque usualmente estamos en una sociedad bastante individualista, ¿no? Entonces, esto de pensar en el otro, pensar en las medidas que se van a tomar para que los demás no se contagien y así yo también me cuido, ¿no? Es como esta doble vía de me cuido, pero cuido al otro y al cuidar al otro me cuido yo también, ¿no? Más relacional, más de interacción, más como, no sé, es algo nuevo que no había visto antes. Me parece bien curioso. O sea, ¿y tú crees que por eso para allá, yo o sea, estoy viendo la notificación de mi Facebook, por ejemplo, y me salen 7 notificaciones y es porque hay 7 llamadas, 7 conferencias en vivo entre personas que ya deciden exponerlos, ¿no? No sé si estas conexiones digitales que cada vez son más repetitivas, eh, eh, vieran ustedes como una señal de que está viendo esto, de pensar en otro, al mismo tiempo también pensar en otros, ¿no? Pero estamos pensando en nosotros, perdón, estamos pensando más en nosotros porque también estamos pensando en nosotros. Claro. Yo, yo creo que también es, bueno, por lo menos eh, creo que también este proceso, este tiempo que tienes que, en el cual se vas a dar ese tiempo para observar cómo estabas haciendo anteriormente tu día a día, a qué le dedicabas más tiempo y todo. Creo que llega el instante en el que salta esa señal de alerta en la que dices, oye, yo no estaba prestando la atención, yo solo estaba aquí, ¿no? O sea, no estaba allá, no estas conexiones con otras personas que tienen mucho tiempo que no hablabas o que habían tenido alguna discusión y se distanciaron. O sea, creo que este momento impulsa eso, pero al mismo tiempo yo creo que para que esa relación a distancia en este momento se dé de una manera mucho más cercana e inclusive mucho más probablemente intensa, yo creo que también hay que sanar muchas cosas, ¿no? Detenerse antes de empezar oye, quiero, bueno, por lo menos es mi perspectiva, ¿no? No es nada de grabado en piedra, pero no es como, quiero hablar con todos, ya me siento tan encerrado y quiero plática tras plática tras plática tras plática, porque al final se puede generar, yo creo, el mismo ruido en el que estabas envuelto antes, ¿no? Entonces, yo creo que también vamos a generar esas conexiones a distancia con todas las personas que tú quieras, pero desde un punto a lo mejor más honesto, más no sé, saliendo un poco de conocerte un poco más, de saber cómo estás haciendo las cosas. Creo que a partir de ahí se van a hacer unas relaciones diferentes por ser a distancia, por ser virtuales, pero mucho más honestas, ¿no? Mm. No sé tú qué opinas, Lorena. Es súper positivo, ¿no? Eso también. Sí, 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 sí. sí, sí, pensaba un poco. Sí, o sea, por un lado, es que yo veo de los dos lados, ¿no? Porque de hecho están estas personas, no sé si han entrado a redes sociales,
y ven estas personas que están constantemente conectadas, subiendo, y bien por ellas, ¿no? Es su forma de llevarlo, pero ves que están constantemente conectadas en interacción con otras personas y pasa esto, ¿no? Que de repente esa es su forma de llevarlo porque de repente necesitan eso en ese momento, ¿no? Pero hay estas otras personas que no, que lo llevan solas, que de repente lo toman como decisión por un lado o de repente les tocó no tener muchas conexiones de amigos o de repente estar en un lugar solos o las personas que viven solas también, ¿no? Que la llevan un poco más difícil y que de repente van hacia una mirada más para adentro, que es como lo que estabas diciendo, ¿no? Que es, creo que el momento ideal en temporalidad, porque estamos como detenidos en una pausa obligatoria, para pensarnos nosotros y pensar, no sé, cómo nos vamos sintiendo, qué nos va generando todo esto, porque yo también cuando hablamos de cuarentena y bueno, en la práctica psicológica en general, uno se queda pensando qué despierta el estar uno a uno, ¿no? El estar solo y el estar conectado o mirando hacia adentro. ¿Qué hay adentro? ¿Habrán cosas lindas? ¿Habrán cosas feas? ¿Habrá de los dos? ¿Cómo me llevo con eso? No sé. Yo pensaba un poco en eso, no sé. Versus el otro lado que es hablar con tus amigos para distraerte o porque es un recurso también, porque puede ser una red de soporte, no sé, lo dejo abierto porque en verdad depende mucho de las personas, creo. Sí, claro. Hay un comentario que me parece muy peculiar, es de Cristina Cáceres. Ella dice algo que creo que ese detenerse nos sirve un poco para pensar en las personas que nos involucramos en nuestras historias. En Por perdón, ¿qué? ejemplo, ¿No se escuchó? creo que ese... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Creo que ese detenerse nos sirve un poco para pensar en las personas que involucramos en nuestras historias. ¿Que involucramos en nuestras historias? Uh-huh. Ella lo cuenta seguro como cineasta, ¿no? De ahí Uh-huh. sigue. Ejemplo, yo tenía un rodaje previsto para el 20 de abril en una comunidad Aguajún. Esa es una comunidad de la selva aquí en el Perú, en Amazonas. Uh-huh. Pero ahora, además de replantear el cronograma, nos hace pensar en la precariedad tanto de nosotros como en la de los otros, que es un poco lo que están hablando ustedes. La precariedad, el sentido de cómo entienden más el tiempo, la temporalidad, el cuidado. Creo que es algo que me... Bueno, este es el último comentario que... Pero de hecho, qué interesante que esto se replique en otras cosas, ¿no? En proyectos mismos, ¿no? Uh-huh. Era una pregunta lo último porque se para cortando, pero lo último era cómo... No, era un comentario, era un comentario. Ay, Yo ay, solo ay, ay. comentaba del concepto de detenerse, ¿no? Que eso también no solamente sirve para replantear, o sea, sirve para pensar en las personas que involucramos en nuestros proyectos, ¿no? Uh-huh. Ya es mi personaje, estaba en tal lugar, ahora tengo que pensar en mi personaje, pero en este escenario y además, no solamente dentro de la historia, sino fuera de ese contexto, ¿no? Que de hecho también hay que pensar que yo tengo una precariedad, esta otra persona también vive una precariedad y que ahorita está vinculando es este proyecto que está detenido, el cual tengo que pensarlo de otra manera, ¿no? Claro. Nada, un comentario bien, Pero un poco eso de bien. pensar en el otro, ¿no? También pensaba. Lo que hablábamos hace un ratito, no solo pensar en el otro como empatía por el cuidado, ¿no? Sino lo que estaba diciendo y lo que ella también, ella misma dice, ¿no? En el comentario, cuando ella piensa en el otro, es como de doble vía, ¿no? Es que es casi indirecto, ¿no? Sí. Pero o sea, hay ahorita una... Yo creo que como, Sí. perdón que te interrumpa, Raúl, yo creo que de cierta manera, si
si de por sí ya habían a lo mejor algunas estrategias o algunas actitudes que nos enseñaban preocuparte por el otro, incluso preocuparte por ti mismo, esta práctica de mindfulness y todo lo demás, yo creo que si ya de por sí existían, yo creo que este momento es un curso intensivo de eso, ¿no? O sea, si ya antes estaba como totalmente, aquí está, por si lo quieres, por si decides en algún momento que tienes que empezar a preocuparte por los demás, si te das cuenta de algunas cosas que quieres cambiar, etcétera. Yo creo que este momento es, aquí lo tienes y punto. Creo que para dónde te haces, o por lo menos yo así lo veo, a lo mejor y existirán muchas personas que como quiera lo hacen a un lado y buscan otras alternativas, pero yo creo que es un curso intensivo para preocuparte por ti y preocuparte por el otro, ¿no? Y curioso eso, ¿no? Porque también pensaba, ¿y qué pasa con las personas que no se preocupan por el otro? Las personas que les llega, que simplemente salen y no les importa nada, ¿no? Este, ¿cómo es eso? No sé, de repente en México, acá pasa, o sea, más allá de que también hay personas que necesitan trabajar, porque no todo el mundo tiene un sueldo o sea, fijo, hay personas que viven el día a día, pero ¿cómo están llevándolo allá? ¿Cómo lo están llevando? Sí, te pregunto, porque aquí a veces pasa eso, ¿no? De repente en la no hay una mirada del otro en ese sentido, como un otro que puede, o sea, semejante a uno mismo, ¿no? Wow, yo creo que aquí pues es que no sé, también yo creo que esto que mencionas voy a partir desde lo que yo creo y cómo veo las cosas, ¿no? Pero esto que mencionas de qué tal la gente que no se preocupa por el otro, pues yo creo que de cierta manera está mostrándolo, también esta situación lo está sacando a la superficie, ¿no? O sea, sacará a la superficie a personas que no les importa y salen y aunque estén ya sea en cuarentena obligatoria o en cuarentena recomendada, salen y no les importa porque al final de cuentas a mí no me va a pasar, yo no veo a tanta gente, pero no estás pensando en esa gente a la que viste, a quién puede afectar si es que tú de manera asintomática traes esto, ¿no? Como más Entonces, omnipotente, ¿no? También. Como más omnipotente, pienso yo. O sea, la persona. Como no me va sí, a de que pasar yo, nada, no pasa nada, ¿no? Más pero, infantil, pero yo sobre creo que todo. ahí muestra también algo muy claro, ¿no? No me pasa a mí, pues no me tengo que preocupar por nada más, ¿no? Ujú. Entonces, que es de cierta manera, bueno, en cierta medida lo que veníamos haciendo, ¿no? Lo que todos, en más o menor medida, pero todos veníamos haciendo. Entonces yo creo que ¿qué va a pasar con la gente que toma esta actitud? Pues también es aceptable, es respetada y todo, solo pues también va a ir mostrando este momento que es lo que estamos buscando para nuestra propia vida. A lo mejor para nuestra propia vida solo estamos buscando que nosotros estemos bien sin importar los otros. Somos seres complejos, entonces así va a ser. Así va a haber de todo, ¿no? Va a haber gente que todavía no cree que esto es real, va a haber gente que sí se lo toma muy en serio. Fíjate que en mi caso, para mí fue también como tomármelo demasiado en serio hasta un punto de, a ver, vamos a parar esto, ¿no? Porque esto ya de cierta manera está afectándome en una manera emocional o en mi día a día, ¿no? En este lapso que llevo de cuarentena, yo empecé el año o sea, enfermándome, pero con ir, venir, que cuando llega esto a un nivel de pandemia, es como ahora me tengo que proteger de otra cosa. Entonces, ahora tengo que lavarme no solo 2 veces las manos, porque yo pues no me quería enfermar otra vez de a lo mejor una gripa o algo que tomé al inicio de año, que fue fuerte. Ahora me tengo que preocupar de que esto te dicen más veces, entonces ya no me lavo 10, que sería lo promedio, me lavo 25, 30 veces las manos, ¿no? Entonces ya lleva a un nivel de, no sé si en algún momento ya toqué algo,
ya me lo pegué, me lavo las manos. Entonces es combinación de lo que ya traía, de lo que está pasando, y eso me hace querer considerar esto demasiado en serio, ¿no? No tomármelo a la ligera, ¿no? Hay amigos con los que he platicado que me dicen, oye, pero yo no he estado con nadie, vamos a ver una película, vamos a armarlo y todo. Entonces, para mí es, sí, se oye muy fácil, pero por lo menos para mí, si tú estás aquí presente, para mí no se va a quitar de la mente que tú puedes traerlo, aunque tú no te lo tengas, y eso yo... Y a, llega un punto en el que dices, ya no puedo estar con eso, ¿no? Llega un punto en el que yo camino a la cocina, según yo agarro algo que no sé, nunca limpié, o cuando llega una comida que pido y es, tengo que lavarme las manos, no tengo que hacerlo por toda esta combinación de factores. Entonces, yo creo que dependerá de todo este entorno en lo que estemos, en lo que cada uno tiene, la forma en la que lo vamos a recibir, eso está claro. También hay gente que no cree porque pues, el gobierno que da las noticias oficiales nunca le ha demostrado alguna razón para confiar en ellos, ¿no? Entonces también toda esta variación es como, de cierta manera a lo mejor es una pregunta ideal, pero ¿cómo hacemos que esto nos una hasta incluso en la manera en la que, o sea, no sé, como que no generar una línea nada más porque somos tan complejos que vamos a tener diferentes caminos cada uno, pero cómo unirlos a un bien común, cómo unirnos a que no eres tú nada más, es el otro, sin importar a lo mejor que el otro siempre te ha dejado mal a ti, por eso no te preocupas por el otro, ¿no? Cómo ver este momento como no importa lo que haya pasado, cómo me haya visto el gobierno, cómo me haya tratado tal persona, cómo me haya sentido oprimido por la sociedad, que ahora me vale si les pasa algo mientras yo esté bien, cómo llegar a un común acuerdo, ¿no? A través de, ¿no? Yo por lo menos creo que el arte puede ayudar a esto, ¿no? Que estas expresiones, este tipo de plataformas, como este proyecto de Saúl, otros proyectos que salen a ver, yo te enseño a cantar en línea, yo te escucho en línea, ahí estamos, ¿no? A lo mejor eso va a generar común acuerdo, ¿no? Pero no sé. De alguna forma, ¿no? Perdón. Justo basado en lo que preguntaba Jonathan, igual puedes, o sea, mezclar un poco con lo que también te iba a preguntar, que pues se trata de crear, pero desde tu punto de vista, ¿qué implica, obviamente como psicóloga, ¿no? ¿Qué implica esto de crear desde el psicoanálisis y más desde el psicoanálisis en una situación como esta? Bueno, yo he pensado un poco en esto o sea, he pensado desde que comenzaste a hablar de lo difícil que era para ti detenerte y tener que parar un montón de proyectos, ¿no? Pensaba en eso, o sea, en el detenerse por un lado de algunos proyectos, pero también el proceso de la creación en general, ¿no? No solo como algo, no sé, que se detiene, sino como algo que se va gestando, ¿no? Pensaba en eso, en cómo el arte se va gestando. Eh, Pensaba en este momento de estancamiento, de repente personas que están creando justo en este momento, por el título, ¿no? Crear o no crear en tiempos de cuarentena durante este momento. Y ese estancamiento que detiene el pensamiento, nos pone en incertidumbre, en angustia, pero cómo este estancamiento también nos puede llevar hacia algo, ¿no? De repente hacia crear estas plataformas para compartir información, ya puede ser puede ser, no sé, las personas que hacen deporte, las personas que comparten recetas, no sé, ese tipo de cosas. También otras, no sé, de ayuda de repente, ¿no? No solamente arte, sino como esto también nos da un tiempo para procesar lo que está pasando, ¿no? Y el arte desde el psicoanálisis es visto más
como un proceso en el que se comparten deseos, como, sí, como la transformación de los deseos de las personas, ¿no? De las pulsiones, que es algo más inconsciente, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso ahorita, hacia un film más social, ¿no? Más aceptado. Pero al mismo tiempo estas pulsiones que son como la energía de las personas, ¿no? Em, Se convierten en deseos, pero no necesariamente son del todo como plasmadas en lo artístico, sino que también pueden estar como, tienen ciertas partes que son las partes más inconscientes, que no llegan a esta, de repente, obra, que es lo perdido, ¿no? Entonces eso hace que estemos en constante búsqueda y que de repente terminemos una obra artística o nos quedemos en medio de una obra artística y digamos, pucha, la incertidumbre de quedarnos en esta obra artística, ¿no? O terminemos una obra artística y tengamos, algunos artistas lo tienen, no sé si tú lo tienes, Jonathan, pero como este tiempo de espera y luego ir repensando por el proceso de la creación la siguiente obra artística, ¿no? Entonces, no sé si te pasa o eres de las personas que más está como produciendo constantemente. ¿Cómo es en tu caso? No sé. Creo que a mí yo extiendo mucho ese lapso, ¿no? Termino uno y extiendo muchísimo el momento no de trabajar en el otro, porque yo creo que una vez que lo estoy maquilando, que estoy pensando, que estoy reflexionando sobre a lo mejor el otro proyecto, ya estoy trabajando en él, pero empieza el mismo proceso que tuve con el primero. Todas estas dudas, todo lo que todos creo que tenemos en cierto momento de querer crear algo, pero que se alargan y se alargan y se alargan y se alargan. Y yo permito que se alarguen, ¿no? Que me provoca un poco de duda, me provoca un poco de miedo. A ver, detengo eso y trato de enfocarme en otra cosa. Entonces eso lleva mucho tiempo, ¿no? Claro, Entonces yo creo que sí, yo trato de no de extenderlo. pasar ir al otro, sino de extenderlo demasiado. Claro. Qué curioso, ¿no? Porque sí, de todas maneras, yo pensaba en esto del proceso. Y bueno, este momento de un poco de frustración, que es un poco la incertidumbre, de no saber qué vamos a hacer, ¿no? No sé si te ha pasado cuando uno recién está buscando, o de repente cuando uno, no sé, tiene un problema, también puede ser, ¿no? O una crisis, o un momento así súper importante. Este, y hay un tiempo en el que eso se va gestando, ¿no? Se va gestando, después, de repente, si la persona es una persona que se dedica al arte, en tu caso, puede ser de cualquier tipo, no necesariamente fotografía o video, este, al momento de hacer el arte, como que no hay una intención crítica o de razonamiento de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Hasta que surge esta idea artística y se plasma, que es como que ya mucho más allá, ¿no? Se plasma esta idea artística. Pero también yo me quedo con la intención de la idea artística. O sea, con el sentido que se le da a la idea artística. No como, no sé, de repente la foto como la foto o el arte como el arte, sino la narrativa que se le da, claro, la explicación que se le da, ¿no? La historia que cuenta esta imagen, la historia que cuenta este video, o esta obra, ¿no? Y en este caso es bastante curioso porque yo me refería a estos perfiles que comparten cuestiones más artísticas como, no lo digo como el Instagram de tal es una cuestión artística, pero me refiero al hecho de, porque estábamos hablando hace un rato de eso, me refiero a la intención de compartir algo más social, ¿no? Que puede ser muy equivalente a lo artístico en el sentido de que lo artístico es algo social que se comparte. No sé si me dejo entender. Como algo más cultural y algo que bueno, en ese sentido está como ayudando a sobrellevar a las otras personas esta crisis, ¿no?
No sé si fue Y, muy como profundo. No no, sé. Está muy interesante. has- Perdón. no, dale, dale, yo estoy para escucharlo más que para estar preguntando. Tengo preguntas, pero es más... Bajo la manga. Que anoche precisamente estaba pensando qué tanto está, porque bueno, ya nos metemos a lo mejor a definir muchas, recuerdo muchos momentos con varios amigos tratando de definir, bueno, entonces, ¿qué es arte? ¿No? ¿Qué es lo que ¡Exacto! entonces no creo que ahorita venga a, o sea, tenga tanta importancia el tratar de definir qué es, sino yo creo que ahorita, si lo ponemos en relación a lo que está sucediendo en el contexto, yo creo que cualquier forma de sacar lo que traes acá, sacar toda esta ansiedad, este miedo, esta incertidumbre que te provocan todos estos tiempos, no quiere decir que sí, tal cual sea arte, pero sí es o sea, creo que expresión honesta ¿no? O sea, y yo creo que de eso tiene el arte, ¿no? Que al final es hasta cierto punto trata de ser un reflejo de lo que cada uno, incluso no tiene que ser de lo que uno, sino a lo mejor lo que uno procesa del entorno, ¿no? O sea, si algo me da un input, pues es todo el proceso que yo llevo para sacar algo. Entonces yo creo que al final de cuentas, si podemos decir que eso puede ser una de las miles de definiciones del arte, yo creo que recibir el input de todo lo que está pasando allá afuera, procesarlo y sacarlo a través de estas plataformas, sacarlo a través de los videos de TikTok, sacarlo a través de posts en Instagram, en Facebook, yo creo que es una forma aceptable, ¿no? De lidiar con este proceso. Y para mí creo que es necesaria, ¿no? O sea, es necesario, yo creo que es necesario ahorita abrirte más, independientemente que haya personas que no busquen eso, yo creo que es necesario abrirte más, es sentir y, 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 y decir yo siento, ¿no? O sea, a lo mejor no nada más sentir y quedártelo guardando, ¿no? Sino creo que es interesante también esta necesidad de sacarlo, ¿no? De proyectarlo allá afuera. Sí, sí, justamente eso, ¿no? Esa es la idea. Pero justamente en esta proyección, lo que hablamos al comienzo, ¿no? En esta proyección también mm, es, no sé, qué tanto se proyecta y qué tanto se guarda, ¿no? Esa es la pregunta. Claro, Claro, este filtro, ¿no? claro. Claro, Igual con las fotografías pensaba, porque, o sea, cuando tú, bueno, si es virtual, si es algo formato digital, ¿no? Este, tú tienes una como la foto, ¿no? Las demás son como intentos de foto, pero no son la foto. Entonces, claro. ¿qué tanto se muestra? ¿Qué tanto no? Es como dentro del arte, ¿no? Es algo bastante, no sé, que me llama la atención. Y que Pero se... yo supongo que Sí, es algo que se complica más ahora, ¿no? O sea, yo escucho experiencia de amigos, amigas que me cuentan y me dicen, pucha, ¿qué tal tu día? Pucha, ahí a veces a veces recontra malísimo porque intentan crear o sacar todo y no pueden, ¿me entiendes? Y también, o sospecho que es algo que, y ahí un poco va mi pregunta también, ¿qué hay de todo de este lado de creadores, artistas, escritores que quieren hacer las cosas, pero el entorno a veces, y más en esta situación, hace que se complique más, ¿no? Y de hecho, o sea, a nivel psicológico esto tiene un impacto, ¿no? O sea, el encierro tiene un impacto en una persona, de que, ¿cuál es ese impacto del encierro? O lo que sucede psicológicamente de ese fenómeno, ¿no? Es algo que a mí me llama mucho la atención porque
justo hemos hablando de esto del impacto de uno y el uno con el otro, ¿no? Pero a cierto punto también hay un proceso interno difícil de manejar que a veces a mí me sorprende, ¿no? No sé cómo ves esto, Lorena. ¿Cómo lo manejan? Ah, Sí, pero dentro del proceso creativo o dentro del proceso en general. Porque yo me quedaba pensando en general, por un lado, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato también. ¿De qué persona estamos hablando? Porque hay personas que pueden llevar un encierro, no digo que tranquilamente, porque no creo que sea tranquilo para nadie, pero de una forma más llevadera, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho. No solo es porque es como una limitación, no solamente de las libertades, sino a, a un montón de cosas, ¿no? A cosas de la vida que de repente lo satisfacían de diferentes formas, el mismo ritmo de vida, las relaciones sociales, ¿no? Y cortar con todo eso, de hecho, genera incertidumbre y de hecho genera, creo que también la persona que está enfrentando esto, ¿no? Y todos nosotros buscamos la flexibilidad para poder adaptarnos al momento, ¿no? Y si no podemos adaptarnos a ese momento, y no tenemos también, pienso un poco de un otro que comprenda lo que está pasando, ¿no? Y nos valide estas emociones también, es mucho más difícil, ¿no? Poder tratar de sobrellevar esta cuarentena así tranquilamente o cualquier momento fuerte de la vida, ¿no? Eso por un lado, en la vida cotidiana. Y por otro lado, en cuanto al proceso creativo, este, el no forzarse, ¿no? También, porque creo que no forzar el proceso creativo en sí, sino entenderlo, como le estábamos hablando también hace un rato, que hay momentos de estancamiento, hay momentos en los que necesitamos también pensar un poco y también no pensar un poco, ¿no? Sin tener que forzarlo, ¿no? Porque ¿cuál sería la otra vía? La otra vía sería generar obras artísticas, entre comillas, este, por generar 1 millón de obras artísticas. Pero dentro de lo psicológico, también uno piensa, ¿y de qué te sirve generar esas obras artísticas? ¿No? Porque en teoría el arte es como un fin que es como la sublimación, ¿no? La sublimación de esta pulsión que hablábamos hace un rato y poder y cumplir un deseo, ¿no? Y si tú quieres satisfacer algo, ¿cómo vas a satisfacer algo si simplemente generas por generar, sin poder disfrutar de eso, ¿no? Y el disfrute justamente está en el momento en el que esta creación es como plasma y representa algo que es como suficientemente, no sé, una cantidad suficientemente buena de algo representado o plasmado que nos genera satisfacción. Si simplemente generamos por generar, estamos como prácticamente vomitando información y es súper compulsivo también, ¿no? O sea, es como voy a seguir haciéndolo, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir haciéndolo, pero no estoy generando nada dentro de mí mismo, ¿no? Sí, claro, que es también como esto que le aplicamos a todos, ¿no? Trata de, y se aplica no nada más en arte, sino en todo, como tú lo decías, de qué tanto de lo que hacemos realmente somos conscientes o le prestamos la atención, ¿no? Entonces yo creo que eso también esto es un aprendizaje intensivo, ¿no? Como esas frases que están, si no lees un libro, si no terminas y todo, lo cual sí te pone a pensar, a mí se me hace muy interesante porque si no sales con un libro leído, si no sales con nada, si no sales con esto, probablemente eso ni siquiera te importaba, ¿no? O sea, te huiste el tiempo o debes de empezar como a oírte y a lo mejor sí te importa, pero algo más te detuvo a hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, exacto, es como esta escucha
esa escucha atenta a lo que está sucediendo, cómo tú estás reaccionando ante lo que está sucediendo, es este proceso del que Lorena habla para poder después crear algo con eso, ¿no? No es, bueno, sí, ya vi esto rápido, creo que es esto y lo haces, y ya también esto y hago otra cosa, y ahora es esto, y ahora leo un libro, y al final, a lo mejor lo que entendiste de todo este proceso es que puedes hacer un chingo de cosas, que puedes hacer muchas cosas, pero que hay algo que estás ocultando, que estás evadiendo y que te puede hacer reflexionar sobre eso, ¿no? Yo creo que es también de ambos lados, ¿no? De si creas mucho, bueno, también saber por qué estás creando mucho y por qué estás creando tanto, ¿no? Está ¿Qué bien, pero quieres? entiéndelo tú, ¿no? Claro, y pensaba como, ¿qué quieres comunicar cuando tienes esas producciones así masivas, ¿no? O pocas también, ¿no? ¿Qué es lo que comunica el arte, finalmente? Este, o qué es lo que queremos comunicar con lo que hacemos también, ¿no? Para la vida cotidiana. Yo pensaba en eso porque al final el arte es algo social, es algo cultural, es algo compartido, ¿no? Donde no solamente importa que yo esté vomitando mi información, sino importa que el otro me entienda y que el otro pueda, de repente, sería lindo, ¿no? Que siempre se pudiera como conectar con eso afectivo, que nunca va a ser igual a la otra persona, pero que genere eso, ¿no? Que de Al, repente, al, sí. exacto, a lo mejor y no también, porque eso como creativo también te detiene muchas veces, ¿no? El tener consideración de necesito que lo que yo hago o haga se entienda. A lo mejor es que necesito que alguien lo interprete, ¿no? A su manera, Ujú. ¿no? O sea, yo hice mi parte, no recuerdo en dónde vi, pero una frase donde decía, aquí va mucho de mi intención y mucho de tu interpretación. Entonces, ahí puede ir todo lo mío en mi proceso, una cosa al año, o 10,000 cosas al año, pero también es el proceso de feedback, ¿no? De cómo lo interpretas tú. Y yo creo que eso, digamos, en estos momentos, también te pone a pensar, ¿y cómo va a estar las nuevas reglas después de esto? ¿Va a haber un lugar donde yo pueda proyectar esto y donde alguien lo pueda interpretar? Digo, tenemos las redes sociales y todo, pero algunos trabajos que no son nada más a través de estas plataformas, ¿cómo se tendrán que ajustar a lo mejor a estas nuevas plataformas? ¿Cómo empezarán a surgir estas nuevas narrativas, ¿no? Estos nuevos relatos? ¿Qué cosas podemos ocupar de lo anterior, que es parte de este crecimiento de lo anterior, para construir lo que viene a partir de ahorita, ¿no? Entonces, y si en algún momento llegamos a tener como este equilibrio de nuevo después de algún par de años o no sé cuánto, a esta normalidad que teníamos, ¿qué tanto de esa normalidad nueva va a tener los elementos tanto negativos o positivos del anterior? ¿Qué tanto va a ser nuestra tarea quitar esos elementos, esta depuración de los elementos que no funcionan, de los elementos que creemos que no sirven, y qué tanto vamos a exaltar los que sí, ¿no? Para esta nueva realidad? Ahí en esa comparación es donde vamos a ver el resultado de toda esta cuarentena, ¿no? El resultado de esta cuarentena no va a ser solo visto durante la cuarentena, sino cuando lleguemos a esta nueva normalidad y llegue otra cuarentena, ¿me entiendes? Y llegue otra crisis. Hasta ese momento vamos a ver, no cambiamos nada o sí cambiamos mucho, ¿no? En cuestión como personas o como expresión artística. Claro, sí, de todas maneras, o sea, creo que de todas maneras vamos a cambiar de alguna forma, pero vamos a cambiar, ¿no? No sé si a la profundidad de que sea algo, no sé, un cambio de personalidad así súper marcado, estructural, sino algo más social, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita. Algo más del vínculo, cómo nos vinculamos con el otro también, ¿no? Porque eso ya lo estamos viviendo desde ahorita, como tú también dices, ¿no? Sí. Lorena, me decían una pregunta que me decían un poco
poco sobre este concepto o sea, igual sigue hablando de un término social, ¿no? Pero el sentido del detenerse, ¿no? La caridad, el sentido de cómo entienden los más tiempo, la temporalidad, cuidado, estás pensando un poco en el psicoanálisis, sobre todo en práctica psicoanalítica, esta situación de detenernos se asemeja al momento en que el analizante corta una sesión. Bueno, en este caso, de alguna manera, el analizante, ¿el analizante o el analizado? Por ejemplo, Tú como analista, ajá. o sea, cuando tú cortas una sesión, cuando ya no hay continuidad con el paciente o el psicoanalista, ¿no? O sea, si lo cortas, si esto se puede ver como una similitud. Como similitud. es el ¿no? Estabas un momento, ¿no? Sí. Cuando ya... Sí, yo me quedaba pensando en también, depende del momento, ¿no? En el que se haya dado el corte, porque de repente si es que... Y también, ¿qué tipo de corte? ¿De qué tipo de corte estamos hablando? Porque, o sea, si estamos hablando de un corte lacaniano, es como mucho más fuerte, mucho más como no necesariamente tiene que cumplirse el tiempo establecido cuando hablamos de temporalidad, por ejemplo. Pero si hablamos de temporalidad en un espacio de repente más común dentro del psicoanálisis, que es como los 45 minutos y uno tiene que cortar, o los 50 minutos, 60 minutos, depende de lo que se tome, y uno tiene que cortar, cuando la persona está como en un momento súper emotivo, en un momento que lo está tocando un montón, es una cosa, ¿no? Pero cuando la persona ya ha procesado un montón de cosas es distinto. En este caso, como es una crisis, pienso que es bastante como dejarnos en medio de la incertidumbre, cortar, ¿no? Dejarnos con esto todavía no procesado, porque creo que nadie se imaginó que esto iba a pasar, ¿no? Esto nos ha tomado por sorpresa a todos. Entonces, este corte, esta cuarentena, este pare a la vida cotidiana como la conocíamos, me parece que sí es como dejarnos con esa incertidumbre, dejarnos con eso no procesado, y, y este tiempo de cuarentena sería bueno que lo aprovechemos para poder procesar todo esto que nos está generando, ¿no? Que es de todas maneras bastante fuerte, ¿no? O sea, y me imagino también que para personas que tienen de repente personalidades, no sé, de repente personas que son un poco más depresivas, un poco más ansiosas, es incluso más difícil poder sobrellevarlo, ¿no? Porque la incertidumbre no es solamente ahorita, o sea, es justamente como decía Jonathan hace rato, las cosas vienen de antes y luego de ahorita y luego pasa todo esto, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Pero es un momento que nadie se lo esperaba y que lo estamos procesando, algunos más que otros, sí. Es un trauma. No sé si necesariamente un trauma como trauma, porque eso, o sea, cuando hablamos de trauma, tenemos que hablar primero desde qué punto lo estamos viendo. Segundo, tenemos que ver como los recursos psíquicos o psicológicos que la persona tiene para poder sobrellevar ese momento. Las redes también que tienen de soporte emocional. Entonces, para algunas personas puede llegar a ser, esto no procesado puede llegar a ser traumático porque no van a tener las herramientas suficientes o el apoyo suficiente para poder procesarlo y de repente darle un sentido. Para otras personas de repente va a ser impactante esta experiencia no procesada y esa experiencia nueva, pero no necesariamente va a convertirse en un trauma, porque de repente van a poder elaborarlo mejor, ¿no? Justo esto me lleva a una pregunta que bueno, lo he visto en películas, bueno, tengo poco reflexión, pero está ahí en mi cabeza que a veces yo veo que artistas muy talentosos siempre han sufrido de algún trastorno, ¿no? O sea, yo no sé si es que hay realmente una relación entre ser artista y realmente estar loco. No sé si me estoy equivocando, estoy siendo muy pretencioso en esta pregunta, pero ¿hay una relación en eso o estoy hablando?
Es que por un lado siempre ha habido este tema de la creatividad que tiene doble cara, ¿no? La salud y la locura. La salud, ¿por qué? Porque de alguna manera hace que todo esto inconsciente que ha querido salir durante un montón de tiempo salga disfrazado, pero salga un poquito, ¿no? Y no nos tome por sorpresa, ¿no? Mientras que eso es en la creatividad, en lo artístico, ¿no? Mientras que en la locura y en la parte de salud. Mientras que en la parte de locura está esto otro que esto inconsciente no tiene un filtro, entonces sale y no sale disfrazado, sale purito, ¿no? Así, o bueno, no nunca purito, pero casi purito, ¿no? Entonces sí, casi inconsciente puro afuera, y no hay un procesamiento, ¿no? De esto, no hay una represión como la hay en la obra artística, ¿no? Entonces puede ser similar porque hablamos de cuestiones inconscientes que se expresan afuera, pero una tiene un lado que reprime, que es el lado más como el lado también más social, ¿no? O sea, uno tiene determinadas formas de expresar. Saúl se fue. Está fallando tu conexión, Saúl. Eh, Ya. ¿Eh? Dentro de la salud, pero en la locura no hay este filtro, ¿no? No hay este filtro y sale de frente, ¿no? Y creo que esa es la, la confusión, entre comillas, o de repente el vínculo que se puede encontrar, ¿no? Igual siempre se rescata que dentro de lo creativo más hacia la salud está justamente esta búsqueda de narrativas, búsqueda de dar sentido, ¿no? Nos habla también de un vacío que está en búsqueda constante de encontrarse con algo, encontrarse con un otro que también lo entienda. Mientras que la locura no hay una comunicación con el otro porque cuando uno, o sea, alguien se expresa, de esa forma, de repente el otro no lo va a entender, no va a entender de qué está hablando, ¿no? Entonces no hay una búsqueda de comunicación con el otro, no hay una búsqueda de conexión con la realidad o con las otras personas, no hay un sentido. Entonces estamos hablando de locura, ¿no? Yo fíjate que lo que mencionas, Saúl, lo veo como, no sé, y a lo mejor Lorena puede complementar un poco también a mi manera de verlo, como a lo mejor existe un poco esta relación de la que tú hablas entre este artista sufrido, ¿no? El que siempre tiene algo, este pesar, y eso es lo que proyecta en su trabajo, y tienen esta parte de locura y parte de como que siempre se necesitan, como Lorena dice, estos dos elementos, ¿no? Esta entrega y este caos, y esta disciplina y este orden, ¿no? Yo creo que este equilibrio es el que, pues de cierta manera, yo lo veo como que rige todo lo que hacemos, ¿no? Claro, sí. Este equilibrio. Pero yo creo que a lo mejor está más pegado a los artistas o a las personas que se expresan de manera artística, porque creo que puede existir una mirada más hacia uno, ¿no? También puede ver como, ok, para yo poder expresar, o sea, como llego a un punto en el que me conozco, pero lo bueno y lo malo, ¿no? hay una, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue un psicoanalista, que, que dice, una vez al día siéntate en tu cama y hazte las preguntas que tienes miedo de preguntarte. Y no solo las hagas, espera la respuesta. Porque el problema es también, ¿no? Querer hacer como según las preguntas correctas, o las que más van a rascar en la profundidad, pero nada más hacerlas y tapar, o sea, poner como resultado algo que no es esa realmente la respuesta. Claro, Sino yo creo que hay que estar dispuesto a escuchar cuál es lo malo también de uno, ¿no? Conocer claro. esa parte mala, conocer esa sombra, esa oscuridad, para que en el equilibrio entre esa oscuridad y esa luz que tenemos todos, podamos como artistas proyectar algo. O sea, lo estoy hablando desde el punto artístico, ¿no? Entonces yo creo que por eso está muy relacionado a que la gente, no quiere decir que se entienda mejor y que por eso tiene las soluciones,
pero la gente a lo mejor artística, sí, proyecta más esa imagen de locura, de conocer ambos lados, de proyectar eso en su trabajo, porque hay un proceso de conocerse también, ¿no? A la cual no que nadie que no haga arte o que no se dedique a la expresión artística no haya llegado, sino a lo mejor no tienen ni un motivo por hacerlo, ¿no? A lo mejor no han encontrado ese motivo. Yo lo veo como que un artista, pues el trabajo, la expresión que quiere hacer, esta materialidad a la cual quiere llegar o a la cual desea llegar, lo motiva a conocerse más, lo motiva a preguntarse lo que no se ha querido preguntar, lo motiva a muchas cosas que pueden verse como en este grado de locura, ¿no? Que mencionas. Sí, pensaba también, o sea, como esta locura y esta salud, pero como si hubieran hecho las paces, ¿no? Ya, yo te voy a dejar locura pasar por aquí, pero te tienes que disfrazar, pues no puedes ir así nomás, entonces vamos a disfrazarnos de obra artística. Tu disfraz de obra artística sales, ¿no? Con símbolos distintos según las personas, ¿no? Pero es un poco eso. Y sabes, esto de las preguntas me dejó pensando, este, también en esto de las preguntas, ¿no? Y yo veía más al arte como esa pregunta que te haces, pero no llegas a la pregunta, no llegas a la respuesta, perdón, sino que te abre a más preguntas. Y te freaste, pues, ¿no? Porque es como que imposible, nunca vas a dejar de responder, ni nunca vas a dejar de tener preguntas, ¿no? Siempre va a haber una búsqueda por algo nuevo, algo que se puede satisfacer, porque siempre va a haber algo desconocido, ¿no? Una cosa así. Y a lo mejor ese es el miedo, ¿no? A lo mejor el miedo de que la respuesta de esa pregunta sea otra pregunta y la respuesta de esa pregunta otra pregunta, es algo a lo que dices, no, ya no, quiero algo concreto, quiero algo ordenado. Claro. Pero no sé, a lo mejor y para llegar a ese orden tienes que pasar por miles de preguntas y preguntas y preguntas para poder llegar a vislumbrar un poquito de que esa... te dé un sentidito. Ajá. Claro. Entonces, yo creo que al final tienes que estar buscando tanto esta como, sí, como lo creo, ¿no? Esta disciplina y esta entrega, ¿no? Saber que en eso va a depender qué tanto le prestas atención a una, a otra, y en cuanto lleguen a un punto medio, a un equilibrio, es ahí donde se siente esa, no sé, como que esa plenitud probablemente como artista y como persona, ¿no? Claro, esa satisfacción, ¿no? Sí. 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 Bueno, gracias a Cristina, porque Cristina tiene nuestra fan, gracias, porque entiendo, ella está hablando de que sí se refería al corte lacaniano. Ah, ya, buena. Que sí, esto ha sido como un golpe, ¿no? Y creo que también esto se relaciona un poco con una pregunta que ya estamos llegando casi al final, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo bueno del encierro? Lo bueno del encierro. Hacerte esas preguntas. Porque justo voy a hacer otro paréntesis. Hace poco estaba leyendo un libro de El hombre del sentido, una cosa así, que me pareció bien interesante, que justo era un libro basado que se los compartí en el grupo también, ¿no? Les compartí un screenshot en el grupo. Es un psicólogo que fue preso durante el nazismo alemán. Uh-huh. Y bueno, él estuvo en una, ¿cómo se le decía? En una Confinamiento. en estos campos de Concentración. para contar su experiencia como prisionero, de haber sido prisionero judío y psicólogo en esta época, y sobre todo que eran situaciones y había un fragmento que me parecía bien bonito, porque decía, todo esto es horrible, pero no dejo de mirar el cielo y pensar en lo hermoso que debe ser el mundo. Entonces, no sé, ¿qué cree
Bueno, el libro, el de Frank, sí, me imagino que sí. Pero bueno, ya. Bueno, lo bueno del encierro me quedaba pensando en el detenerse también un poco, porque a veces yo pensaba, o sea, de hecho, en todo esto de la temporalidad, pensaba en lo rápida que es la vida y lo rápida que siempre ha sido, ¿no? Las inmediateces, este, el no tiempo para pensarse a uno mismo, eh, este detenerse también nos lleva de alguna manera a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Ya sea para bien o para mal, pero conectarnos. Es que sí, o sea, no todos los mundos internos son bonitos. Uno tiene que saber eso. Y pueden tener partes bonitas, pero también tienes partes feas, pues. O sea, o partes que te dan miedo, partes que te duelen. Y bueno, hay que saber qué hacer con eso. Y el conectarse con el mundo interno, de alguna manera, nos ayuda a aprender a sobrellevar, aprender a conocernos, aprender a saber, a pedir ayuda también si es necesario, ¿no? De repente si es algo que, no sé, personas que han tenido ataques de ansiedad últimamente, por ejemplo, que antes no estaban teniendo, no tenían esa sintomatología. ¿Qué pasa? ¿No? Eso es una señal de alerta, algo está pasando en ese mundo interno, algo está pasando que, o sea, de hecho esta incertidumbre nos choca a todos, pero algo más está pasando, algo pasó antes, algo pasó ahora y es una señal, ¿no? Eso por un lado. También, bueno, desde lo artístico, un poco con esto de la temporalidad, darnos el espacio para poder comprender lo que queremos transmitir, ¿no? O también, sí, pues, comprender lo que queremos transmitir, entender que también esto es algo temporal, ¿no? Y si es que pasa esto que la persona se estanca por un montón de tiempo dentro de lo creativo, comprenderlo como algo que es un paso más para el proceso, pero también por otro lado, si es que uno, no solamente en cuanto a lo creativo, sino también en la vida cotidiana, se queda enganchado en esto, que no puedes procesarlo, o en estas sensaciones como bastante negativas, o estancado incluso en un mismo proceso creativo que no avanza más, pero ya pasa un montón de tiempo, ver qué se puede hacer, ¿no? Pedir ayuda, no solamente ayuda psicológica, sino también ayuda en general, ¿no? Entonces eso, un poco. ¿Qué es lo bueno del encierro, Jonathan? Perdón. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Ok. Todo lo que dije anterior, nada, no, nada. una cosa, No, no. ya sacaste todo, escuchó todo. Ok, bueno, yo creo que, no sé si con la mirada al hoy, al presente, que es como yo estoy tratando de ver también las cosas, esté relacionado a lo que voy a decir, pero yo creo que lo bueno del encierro es lo que viene después del encierro. O sea, porque lo estamos creando ahorita. Entonces, yo creo que a lo mejor esto aplica totalmente en lo mejor del año es lo que viene después de que termine el año, lo que quieras, pero yo creo que lo veo como ahorita estás creando ese, esa nueva realidad, ese nuevo orden. Tú, incluso si quieres hacer muchas cosas o si quieres hacer nada, tú estás creando y estás formando parte de eso. Entonces, saberse parte de toda esa enorme este, esa enorme sociedad, este mundo, sabernos parte y sentirnos parte, yo creo que es lo que también genera este encierro y lo que mencionaba al inicio de yo me sentía como, ok, tengo cierta incertidumbre e incluso tengo tal cosa de salud al inicio y ahora la salud está de forma global o la amenaza y la incertidumbre también. Entonces eso me ha, con mucho esfuerzo y con mucho dolor, yo creo, me ha también ayudado a entender que soy parte de eso, ¿no? O sea, que mi sufrimiento, mi incertidumbre, independientemente si no hubiera pasado esto, era parte de eso. Afuera había mucha gente que estaba sufriendo igual o peor y que está con la misma incertidumbre o peor.
Entonces, sabernos parte de eso, yo creo que eso es bueno, es lo bueno también de este encierro, ¿no? Por eso lo veo más como lo mejor del encierro es lo que viene después, porque lo que viene después, formaste parte de eso y lo creamos entre todos, entre todos lo que viene después. Entonces, creo que eso es lo bueno, ¿no? Es difícil, sí, es complejo, sí, es, como dice Lorena, interesante ver estos mundos internos, esta oscuridad interna, esto que a mí, que me relacioné mucho con lo que decías, Lorena, que yo nunca había tenido, por lo menos tal cual, que yo me hubiera sentido como lejos de controlar un episodio de ansiedad, o sea, nunca lo había tenido, y para mí fue a ver, ¿qué está pasando? Yo no sé si esto se le llama así o así, pero algo está pasando que no estaba pasando antes. Entonces, ese proceso, este proceso de cuarentena, de todo el año y medio que no vamos a estar tranquilos, estoy segurísimo, hasta que no haya esta vacuna, ¿no? Hasta que no haya esta protección. Entonces, todo el tiempo que tome para hacerlo, va a ser todo el proceso que va a ser de incertidumbre, de difícil, complejo, demás. Entonces, y va a quedar para la posteridad, pero yo creo que el proceso va a ser muy complejo, el proceso se nos va a hacer largo, pero no sé, a lo mejor es poner, a mí en el último año he estado como teniendo mucho este entendimiento de lo que me rodea, incluso de lo que soy también, de como lo que mencionaba, orden y caos, que siempre va a haber el choque entre contradicciones, ¿no? Siempre este choque de contradicciones es muy interesante. Entonces, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer a lo mejor es tener una mirada aquí en el presente, un ojo aquí en el presente, pero la contradicción de también entender que lo que viene también es interesante porque nosotros lo estamos formando, ¿no? Entonces, ese decir, bueno, ¿cómo dices que estés aquí presente, pero también estás allá? No, ponte los dos. Trata de poner ese equilibrio, trata yo creo que con la mirada hacia uno, hacia el ahora, estás irremediablemente formando eso, ¿no? Formando ese futuro. Entonces, yo creo que esa contradicción se me hace muy interesante. Es bien curioso, ¿no? Porque de alguna manera esto, lo que estabas diciendo, ¿no? Me hacía pensar cómo las cosas cambian, ¿no? Estoy viendo yo. ¿Qué cosa? Nos está viendo ahí, también nos está viendo Yoa y también nos escuchan. Saludos a Yoa y a Chan. Saludos. Pensaba en la incertidumbre, en cómo eso nos ha unido a todos de alguna manera, nos ha conectado empáticamente con los demás, ¿no? O sea, me pongo a pensar en cuando la gente ahora te pregunta cómo estás, ¿no? Ya no tiene ese mismo tonito de cómo estás cuando te escribían antes. Antes era como, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, todo bien. Ahora también como que ya hemos agarrado un poco el temita de también decir bien aquí en cuarentena, ¿no? Pero ese cómo estás suena distinto, ¿no? Suena a que de verdad me interesa cómo estás, ¿no? Más empático, más conectado, y de repente es esto, ¿no? La incertidumbre y esto que nos ha tocado a todos, con más y menos recursos de diferentes maneras, ¿no? Pero que al final nos hace sentirnos parte de un todo, pues, ¿no? Porque nos toca a todos por igual, o sea, sin importar nada. Sí. Bien. Y yo creo que va a haber gente que sigue contestando el cómo estás, de bien, Bien. o sea, y es parte también, pero el hecho que uno se dé cuenta que yo ya no lo estoy preguntando como una formalidad, ¿no? Claro. O sea, yo creo que algo que es muy interesante es, a lo mejor, después que ya nos podamos ver en persona, que nos encontremos en la calle, a lo mejor vamos a hacer la misma pregunta, ¿cómo estás? Pero ahora sí nos vamos a detener a escuchar la respuesta. Sí, pues, o sea, para bien. Para
empezar, por algo. Que continúen haciéndolo, porque hay que ver, pues de cierta manera esto, como ya ha quedado muy claro a lo largo de la plática, ¿no? Como un obstáculo, y siempre, a lo mejor es muy, ya en estos tiempos es muy cliché la frase, pero siempre después en los momentos con más estrés, con más presión, con más obstáculos, con más algo, yo creo que se pueden generar algunas chispas de creación interesantes que nos lleven a otro punto más alto el nivel de como crecer como personas y como comunidad, ¿no? Entonces no hay que detenerse, no hay que detenerse, y no quiere decir que tengas que estar todo el tiempo pensando, ¿no? Porque no vamos para allá, ¿no? Ya lo platicamos, sino solo no tires la toalla en este momento de creación. Crea en tu cabeza, crea aquí en chiquito, luego si quieres lo sacas, crea algo, disfruta, acuéstate y crea un momento de relajación, ¿no? Pero hay que seguir creando. Sí, bueno, yo pensaba un poco en ver a la creación artística también como un aliado, ¿no? O sea, verlo desde el tema de la salud, ¿no? Crear respetando esto que tú dices de los procesos de creación, que algunos tendrán como espacios de pensar, espacios de estancamiento, espacios, no sé, de búsquedas de experiencias de repente para luego llegar a un proceso de creación también, ¿no? Eso por un lado, pero buscar este proceso este proceso creativo como algo terapéutico, ¿no? También. O de repente poder darle ese uso, ¿no? Tal vez la obra y no verlo como resultado, ¿no? No verlo como, la obra artística maravillosa, increíble que hice, sino verlo como, este es el resultado de lo que pude procesar que pasó a lo largo de esta cuarentena, a lo largo de este periodo temporal, a lo largo de esto que ha pasado y que yo lo he procesado de esta forma. No tratando de darle un peso como maravilloso o una porquería, sino como, es esto lo que pude hacer, es esto lo que pude crear, y ya se verá si es que el impacto que tiene con las otras personas será agradable, será desagradable, ya se verá, ¿no? Pero verlo más como algo en este momento, más de uno, no más personal. Perdón, yo creo que también algo que complementaría lo que menciona Lorena, que se me hace un consejo, aunque no pediste como consejo muy valioso, es que esta creación no tiene que ser algo más material, ¿no? Puede ser en uno. O sea, esto es mi proceso, ¿no? Este es el proceso que surgió, este es el resultado de mi proceso de la cuarentena, ¿no? Y tomando también las mismas palabras de Lorena, y ya luego se va a ver el impacto que tenga a nivel personal o a nivel mundial, o el impacto que tenga allá afuera. Pues yo, ¿cómo voy a impactar también allá afuera con este proceso? Bueno, con este resultado de este proceso de cuarentena. Y cómo me va a impactar este proceso a mí también, ¿no? Que creo que es la parte como más terapéutica, no sé. Dice, qué hermosa manera de verlo. No, de hecho es que bueno, compartiendo un poco lo que dicen ustedes, a mí me llama mucho la atención, me hace sentir mucha honestidad en lo que dicen, ¿no? Creo que le comenté a Jota que de hecho este proyecto no es fácil, ¿no? Es un proyecto que ya lo teníamos pensado de hace 3 semanas y bueno, hubieron cosas que estuvieron, hubieron algunas puertas que por ahí se quedaron en stand-by y se volvieron a abrir otras, entonces esa situación para las 10 personas que ahorita nos están viendo
me hace ponerme en ese lado, ¿no? Yo también estoy del lado de las personas que no, que han intentado hacer algo y bueno, no comprendía nada, ¿no? No comprendía de que no está, que el proceso es así, que el proceso es equivocarse, el proceso es tener desidia, el proceso es tener 6 horas donde pensar y no llegas a nada, y tal vez al siguiente día ya agarras y tienes toda la energía de comenzar a hacer el post, comenzar a pensar en ese siguiente tema y ver cómo puedes reenfocar este otro proyecto de otra manera. Entonces, es un proceso, el crear, para mí, el crear dentro de una antena y, y siendo y tomando este rol de comunicadores o de artistas, no es fácil. Valoro mucho, en verdad, valoro mucho a la gente que sigue en ello, y creo que este proyecto es una viva muestra este proyecto es viva muestra de que hay personas de que queremos sacar cosas adelante, pero a pesar de eso tratamos de sacarlo adelante, lo cual no implica que estemos al 100% animados y entusiasmados por hacer, porque entendemos de que el proceso es muy jodido, el proceso es muy jodido y obviamente la cuarentena nos complica más, ¿no? Y el proceso es individual. El proceso hay que entender también que es individual y primero también a lo mejor tu proceso es de dos años y si tú no estás contento con eso, pues vas a tener que trabajar en eso también, ¿no? Y a lo mejor después de 5 años vas a hacer tu proyecto de 1 año, ¿no? O sea, pero al final yo creo que también aparte de disfrutar el proceso, hay que conocer tu propio proceso, ¿no? Hay que entenderlo y decir, ok, ¿sabes qué? Hay mucha gente que lo hace en 2 semanas, que levantan un proyecto en 2 semanas. ¿Por qué yo no puedo? Bueno, trabaja en eso y escúchate, ve las cosas, ve las cosas con más atención. Y también yo creo que algo que sí diría y que a mí me ha funcionado muchísimo es, yo siempre he creído que todos, no sé tú qué opinas, Lorena, que todos debemos de ir al psicólogo. yo siempre he creído eso desde mi punto de vista, que todos, y no porque tengamos que por alguna razón, sino por el simple hecho de conocerse, ¿no? De conocerse a través de esa conversación, de esa plática, de esa expresión de lo que uno piensa, de lo que uno trae dentro, ¿no? Entonces, yo creo que ese conocimiento de esa plática que yo he llegado a tener con mi psicóloga me ha ayudado también a conocer un poco más y entender un poco más mi proceso y decir, bueno, si no me gusta esto, porque tardo tanto, pues vamos a prestarle especial interés, especial atención, ¿no? Entonces, pero primero conociendo el proceso y sabiendo que es individual, nunca va a ser similar el proceso, mi proceso al tuyo, Saúl, ¿no? O al tuyo, Lorena. Claro. Sí, no sé si, o sea, sí sería ideal, ¿no? Sería lindo que todos vayan al psicólogo, pero también, por otro lado, qué tan preparados estamos todos, así como en la vida cotidiana y en la vida en cuarentena, qué tan preparados estamos todos para vernos, qué tan preparados estamos todos para cuestionarnos y ver cómo nos estamos vinculando con los demás también, ¿no? En la vida cotidiana, ir al psicólogo, en la cuarentena, mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, yo también lo decía con eso, ¿no? Claro. Con un ideal, que al final es... Sí, sería lindo. Deja tú bueno, sí, yo lo veo más por el hecho de todos necesitamos hablar y todos necesitamos también que lo escuchen. O sea, yo así lo veo, como una regla a lo mejor sería general así. que yo creo, y esa es una forma de hacerlo, ¿no? Y en el proceso irte conociendo, ¿no? No es únicamente verlo como una plática que ayuda también muchísimas veces, casual con tu amigo, con tu mejor amigo y demás, pero siempre es necesaria también esta mirada
externa incluso de fuera de tu círculo de amigos, ¿no? Esta mirada de afuera, que se me hace muy interesante porque a veces estamos tan metidos en algo que no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Entonces esa mirada externa, siempre estar, como que tenerla ahí y poder aprovecharla, ayuda en este proceso de crear y en conocer ese proceso. También pienso ayuda artísticamente hablando, ¿no? O sea, porque de alguna forma tienes más recursos que puedes utilizar, ¿no? Para plasmar tus ideas, para reconocer lo que quieres plasmar de alguna forma, ya sea visualmente, ya sea, no sé, también narrativamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que uno aprende por conversar. Lo que uno aprende por conversar. El vivo ejemplo. El vivo ejemplo, en verdad. No. Tal vez debe ser paciente en este capítulo. ¿El qué? El paciente. El paciente. El analizado, el analizado. Ya. Bueno, amigos, muchas gracias por haber sido parte de este segundo capítulo. Han habido comentarios, respuestas interesantes de lo que han conversado ustedes. También de lo que la gente ha ido, de lo que Cristina, de lo que Iván ha comentado, ¿no? Eso me parece muy valioso, en serio, a los que han visto el programa. En serio, gracias. Y nada, va a haber tercer capítulo, va a haber cuarto, va a haber... No sé hasta dónde dure, eso sí, no sé hasta dónde dure, pero bueno, en serio, gracias a ustedes también, en serio, porque todos han comentado a mí también me sirve mucho. Es mejor. No, gracias a ti, Saúl, la neta. Yo, Sí. en lo personal, igual para nada más hacerlo y externarlo, agradezco mucho esta invitación. Yo no sabía si animarme o no, como te había dicho, te dije en el voice note, pero al final yo creo que es también momento de vencer esas cositas, ¿no? De pasar al otro lado también. Entonces, muchas gracias por invitarme, por invitarnos. Sí, gracias, Saúl. De todas maneras, yo también estaba en esa duda, si pasar a lo virtual, flexibilizarme, actualizarme un poco, pero bueno, estuvo bien interesante, ¿no? Yo tenía bastantes dudas porque no quería hacerlo muy teórico, así propiamente psicoanalítico, pero para que también tengan una mayor llegada y no ponerme así muy densa con lo metapsicológico y todo eso, ¿no? Pero ha sido bien interesante poder conversar, porque de alguna forma, dentro del mismo lenguaje, y es curiosísimo, porque dentro del mismo lenguaje que hemos estado compartiendo, hemos tenido varios puntos en común, ¿no? Y que creo que eso es lo importante también del psicoanálisis, que pueda compartir con otras ramas y que pueda conversar, justamente. Bueno, amigos, entonces, gracias por su tiempo y ahora sí, ya también a descansar cada uno, en serio. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Listo. Chao. Nos vemos, Lorena. Chao, chao.